Listo. Bueno, muy bien. Buenas noches ya, doctor y compañeros. Mi compañera Jennifer Ponce y yo, Leimir Puente, vamos a continuar ahora con el tema de fisiología renal. Y pues bueno, de inicio, pues ya conocemos las funciones que tiene el riñón, ¿no? Su papel en la regulación de los líquidos corporales y de los solutos. Pero aparte les vamos a comentar otras funciones que tiene, como funciones endocrinas, ¿no? Que va a tener, como va a ser en la función de su función en la gluconeogénesis, en la producción de vitamina D y otras. Eso fue como introducción. Ahora sí, empezando con lo que es propiamente dicho, conceptos muy importantes aquí de la fisiología renal. Vamos a repasar un poco los temas que ya vimos, cuando vimos en físico, ¿no? Del flujo sanguíneo renal. ¿Qué es el flujo sanguíneo renal? Pues bueno, no es la cantidad de sangre que le llega al riñón por minuto. Esta es una cantidad muy grande, especialmente considerando el pequeño tamaño que tiene el riñón, ¿no? Puede ser de aproximadamente el 20 al 25% del gasto cardíaco, lo cual el Constanzo nos lo refiere, nos da la cantidad aproximada de 1250 mililitros por minuto, ¿no? Lo cual es una cantidad muy alta. Eso es lo que la cantidad de sangre entera que pasa por lo que es la arteria renal. De ahí, vamos a comenzar con las que son las divisiones, que vamos a ver con lo que es el flujo plasmático renal, ¿no? Que como nos dice, pues va a ser la cantidad del plasma, donde ya le están dándole lo que es los componentes celulares, ¿no? Nos va a caer el plasma, que va a ser el plasma, que va a ser pues de 600 a 700 mililitros por minuto aproximadamente. De ahí un concepto muy importante que vamos a ver cuando lleguemos a lo que es la filtración glomerular, que va a ser la fracción de filtración, que esa va a ser la cantidad de este plasma que se filtra, lo que es propiamente al glomérulo renal. Entonces, como vemos, pues, va llegando de 1200, no se nos fue hasta ahora 700 y al final terminan solo filtrándose aproximadamente 120 mililitros por minuto. Ahora, ¿cómo se va a dar la regulación de este flujo sanguíneo en el que estoy hablando? Va a ser principalmente por o el mecanismo de la vasoconstricción. ¿Vasoconstricción de qué? Específicamente las arteriolas aferentes, ¿no? Que esta es la que está a la entrada. Bueno, aquí, si no sé si se puede ver, ¿no? Aquí mi puntero. Ver si no. Sí se ve. Ah, ok, gracias. En la entrada, ¿no? Y la eferente, ¿verdad? Que básicamente ya en la salida. Entonces, ¿cómo se va a realizar esto? Por medio del sistema nervioso simpático, donde al actuar en, por medio de catecolaminas en la arteria femoral, pues se va a dar esa vasoconstricción y pues si constriñimos, si se da una vasoconstricción del aferente, pues bueno, desde aquí ya estamos bloqueando el lumen, ¿no? La estamos disminuyendo el lumen, disminuyendo el diámetro y pues va a disminuir el flujo sanguíneo renal. 1250 va a disminuir, por darles un ejemplo, a 1100, ¿no? O 1000 milímetros por minuto. Y entonces, pues si les llega menos, pues va a hacer menos el flujo plasmático y menos la filtración. Otro componente importante va a ser la famosa angiotensina 2, ¿no? El cual aquí tener consideraciones que si está a bajas cantidades, mayormente la constricción va a ser eferente, o sea, va a ser en la salida. Entonces significa que menos sangre, menos plasma va a salir. Entonces ahorita que les explique más lo que son las fuerzas de Starling, pues nos va a aumentar la presión y la presión hidrostática es- capilar y pues nos va a aumentar el tasa de filtración glomerular. Por el contrario, ¿no? Si son altas las concentraciones de la angiotensina 2, la concentración va a ser aferente, o sea, en la aferente de la entrada, lo cual pues nos va a llegar pues menor sangre de la entrada y pues va a disminuir así como en el sistema nervioso simpático con la acción de las catecolaminas, pues la disminución desde el principio del flujo sanguíneo renal. Otro componente importante va a ser el péptido natriurético auricular, que aquí lo abrevié como PNA, el cual va a ser aquí el contrario. Este va a ser una medida de
defensa. Este nos va a dilatar la aferente, perdón, la de entrada y va a contraer la aferente. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que va a entrar más sangre y va a salir menos. Entonces nos va a aumentar por aumento de las presiones hidrostáticas en el plasma, la FCR y la tasa de filtración glomerular. Otro componente con implicaciones clínicas son las prostaglandinas. ¿Por qué? Pues por, como sabemos, ¿no? De los AINES. Esos también tienen esta vasodilatación protectora, por lo que tener cuidado en pacientes, ¿verdad? Que les demos AINES y que de por sí no tengan un buen flujo y nosotros le estamos quitando lo único que nos está ayudando a dilatar esto, pues lo terminaríamos de empeorar, ¿no? Ahora continuando. Pues en general, siguiéndonos con el concepto del flujo sanguíneo renal, que es muy importante, por eso esto sobre su regulación, se va a mantener generalmente a una presión constante. Constante nos refiere que es entre 80 a 200 milímetros de mercurio y como bajo el mismo mecanismo que les mencioné previamente, va a ser estar esta regulación mediante regulaciones en las resistencias, ¿no? Básicamente vasoconstricción y o vasodilatación de las arteriolas, pero especialmente de la aferente. Algo importante que comentar es que no va a ser dependiente del sistema nervioso autónomo, porque se menciona que inclusive en riñones denervados, esta función de autorregulación sigue funcionando, entonces no depende de la regulación neurológica. Sobre cómo se da esto, hay dos principales teorías de cómo se da. La hipótesis miógena, que es de aquí nos da una idea de que va a tener que ver con procesos musculares, y la otra, retroalimentación tubulo-glomerular, donde también sin saber mucho, sin saber todavía nada, ya nos podemos tener una idea de quiénes van a ser los involucrados, ¿no? El túbulo y el glomérulo. Entonces, ¿cómo se da exactamente estas teorías? Ok, empezando con la miógena, tenemos que, por ejemplo, tenemos una situación donde nos está aumentando esta tensión arterial, lo cual, como mencionamos, pues no queremos, ¿no? No que seamos ni que sea muy baja ni muy alta. Queremos, como nos lo puse al principio, que se mantenga constante entre estos valores. Entonces, si está alta, pues se va a dar por todo este flujo extra, pues se va a dar un estiramiento de la aferente, ¿no? A la entrada ya se está dando este estiramiento por este flujo más rápido, mayor. Entonces va a activar, espero que puedan ver la imagen, pues los canales aquí no lo mencioné los canales de calcio, pero aquí podemos ver con las listas de que de manera esquemática les está mostrando que se están estirando. Entonces se van a activar los canales de calcio, va a entrar va a estar el calcio y así como un resorte, cuando una liga, cuando la queremos estirar, ¡pum! Se vuelve a contraer de vuelta. Así entendí yo este mecanismo de que se estira y vámonos, se vuelve a contraer de vuelta, así como un reflejo. Y pues al contraerse, pues va a disminuir el lumen y pues nos va a aumentar la resistencia. Y entonces todo esto es para que disminuya la tensión arterial. Resultado, mantenerlo a los niveles adecuados, ¿no? Caso contrario, ahora el segundo, en la retroalimentación tubuloglomerular. Aquí igual tenemos una situación donde aumentaría esta tensión arterial, nos va a aumentar pues el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular, entonces pues nos va a llegar más plasma, más cloruro de sodio, esto lo va a detectar aquí la mácula densa, que como está aquí, y que va a ser la mácula densa, va a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y va a liberar sus componentes, que el tromboxano, y el tromboxano va a ir, y aquí en la arteriola aferente, nuevamente aquí en la entrada, lo va a resultar en el mismo mecanismo. Se va a contraer la arteriola aferente, disminuyendo esta tensión arterial que estaba alta, manteniéndola a los niveles que queremos, normales, ¿va? Entre 80 y 200. Todo esto les comentaba si están altos. Ahora, ¿qué pasa si están bajos? Pues bueno, lo contrario, ¿no? El resultado va a ser que se van a dilatar para permitir este mayor flujo para seguir
manteniendo esto que queremos, ¿no? De la tensión arterial. Ahora sí, vamos a empezar lo primero que es la filtración glomerular, que como le decía, no es el primer paso en la formación de orina. Entonces, la sangre va a llegar, ya pasó por la arteriola aferente, ya estamos en el glomérulo. ¿Y qué pasa con este, con este flujo plasmático? Porque ya es el flujo plasmático, ¿verdad? Ya no es la, la sangre entera. Bueno, no, todavía era. Aquí lo que va a pasar es que parte de esta sangre que está aquí en el glomérulo va a ser filtrada hacia el espacio de Bowman. Exactamente qué parte y por qué, ahorita les voy a comentar en la siguiente diapositiva. A esto se le va a llamar ultrafiltrado, el cual todavía en esta etapa se comenta que va a ser similar al líquido intersticial. ¿Qué es lo que va a contener? ¿Cómo lo describimos? Va a contener lo que es agua y solutos pequeños, ¿verdad? Porque no van a pasar células, no van a pasar moléculas grandes como albúmina, van a pasar solutos pequeños, ¿no? Sodio, potasio, glucosa, cloro, etcétera. Y lo que ya comenté, ¿no? No va a contener ni proteínas ni elementos hormonas. ¿Por qué no va a tener estos elementos? Por la composición, bueno, que ya nada más este es un repaso rápido de lo que ya comentó el doctor con lujo de detalle, ¿no? Las capas que forman esta barrera de la filtración glomerular, que para fines más prácticos, con esta imagen que nos lo divide en tres, que es el endotelio, que es el que está en contacto directo con la sangre. ¿Qué nos va a importar? Que pues tiene las fenestraciones, ¿no? Estos poros de 70 a 100 nano, nanómetros, que va a ser la primer filtro, esta barrera física que va a impedir que pasen los elementos formes. Ahora la membrana basal, que va a estar compuesta de tres capas, ¿ah? La lámina interna, la lámina rara interna, la lámina densa y la lámina rara externa, que es la interna, la que va a estar en contacto directo con el endotelio, la externa con el epitelio y la lámina densa en medio. De aquí van a seguir formando esta barrera física, pero más importante, pues van a tener esta carga negativa que van a impedir que, inclusive elementos que aunque pasen por barrera física, ¿va? Por el tamaño, por la carga, no puedan pasar. Ahora, por último, sobre el epitelio, pues ya como comentaba, ¿no, doctor? Que está compuesto por los podocitos y sus estiraciones, que pues, por forma de pie se les llama podocitos, los cuales el espacio entre ellos se les llama la andadura de filtración, que aquí nada más para fines prácticos vemos que 25 a 60 nanómetros. Entonces, de 70 a 100 ya nos está disminuyendo ahora de 25 a 60 el espacio por el que deben pasar, ¿no? O sea, cada vez más selectiva esta barrera. Pero eso no es todo. Entre estos espacios, entre el mismo espacio, van a estar esta estructura que se conoce como diafragma de hendidura, compuesta por varias moléculas, entre ellas la nefrina. Ahora sobre las fuerzas de Starling, que es que me pasa un poco como un oficio, pues básicamente es lo que nos va a determinar en qué dirección y con qué fuerza van a darse esta filtración, ¿no? Recordando, el tasa de filtrado glomerular era altísimo, ¿no? O sea, 125 mililitros por minuto, lo cual nos daba un total de 180 litros por día. Esa es la cantidad de líquido que filtra. Entonces, ¿en qué consisten estas fuerzas de Starling? Bueno, la fórmula de la tasa de filtración glomerular es el coeficiente de filtración por las presiones hidrostáticas, que es básicamente pues el líquido, el plasma, la sangre, y la presión oncótica de ambos espacios, que la presión oncótica está dada principalmente pues por las proteínas. Entonces, empezando con con la primera parte de la ecuación, el coeficiente de filtración.
Este va a estar determinado por la permeabilidad del agua y la superficie total, lo cual, pues si recordamos lo que nos dijo el doctor, pues estos en el glomérulo por sus características van a estar altísimas. Menciona el Constanzo que es esta consciente de filtración en el glomérulo está hasta 100 veces mayor que en otros capilares. Ahora, el siguiente, la presión hidrostática, que aquí está con la flecha en azul, que vemos que está bastante más grande y gruesa que los otros. Va a ser la fuerza que ejerce pues el plasma en, en el capilar, ¿no? En los capilares. Esta va a favorecer la filtración. O sea, él es el que va a empujar, que es el que quiere que se empujemos el líquido hacia el espacio de Bowman. Y va a tener una presión bastante alta, con siendo de 45 milímetros de mercurio. Ahora, siguiendo con la presión hidrostática, la que está aquí, la, la presión hidrostática del espacio de Bowman. Esta también va a ser la presión que está pues ya propiamente dicho en el espacio de Bowman, que ya está en la nefrona, que ya se filtró, y pues esta se va a oponer a la filtración. La oncótica de la capilar glomerular, esta se va a oponer al inicio. Porque es importante decir que al inicio, porque pues a medida que vaya avanzando que vayamos avanzando el glomérulo, pues como vemos aquí la presión hidrostática del capilar glomerular, pues cada vez se va a ir filtrando más plasma, entonces va a ir disminuyendo la, la hidrostática y van a quedarse más las proteínas, entonces va a aumentar, se van a concentrar la presión oncótica hasta que llegue a cero y se dé este equilibrio y se detenga la filtración. Y nada más lo pongo otra para fines para tener todos, pero la presión oncótica del espacio de Bowman, lo cual es en un individuo sano, cero, porque no debe haber proteínas, teniendo en cuenta que la barrera hizo su trabajo. Entonces, todo esto nos da un resultado de 16 milímetros de mercurio de una presión neta de ultrafiltración. Ahora, esto nada más es una pequeña tablita, básicamente resumiendo todo esto que les decía, ¿no? Que me acuerdo cuando en Fisio la vi que se me hacía súper complicada, pero pues ya ahorita uno se da cuenta que básicamente es por lógica, ¿no? Si construimos la de la entrada, pues bueno, va a entrar menos, entonces nos va a disminuir todo, ¿no? Y si, por el otro lado, si constriñimos, disminuimos el lumen desde la salida, pues a nuestra, la del aferente, pues va por la contrapresión que va a ser de este líquido que nos sale, pues nos va a aumentar la filtración y pues etcétera. Y pues bueno, que ya le voy a dar un poquito más que pues todavía queda darle todos los túbulos. Ya. Entonces ahora sí vamos a comenzar con los túbulos, empezando con el proximal, el distal, continuando con la ACL y al último los túbulos los túbulos colectores. Empezando con el túbulo contorneado proximal, específicamente el túbulo contorneado inicial, porque hay ciertas diferencias que les quiero comentar entre el inicial y final, así como nos lo menciona el Constanzo. Y pues básicamente, ¿qué les comento? ¿No? Aquí es reabsorción, reabsorción, reabsorción y reabsorción. Aquí de base, básicamente les voy a comentar que aquí el protagonista es la bomba sodio-potasio, ¿no? Que por medio de su transporte activo primario, pues como hacemos, saca 3 sodios, mete 2 potasios, y esto es porque es importante. Esto es súper importante porque por medio del transporte activo secundario, pues es que debido a que el transporte activo dejó muy poco sodio debajo de la célula, es que el sodio va a poder entrar a favor de gradiente y pues, por decir una expresión, traerse, darle un ray, un aventón, supe la expresión, a todos los demás solutos que queremos reabsorber, ¿no? Entre los más importantes, pues como tenemos aquí, ¿no? La glucosa, por medio del cual transportador, el CGLT2, súper importante en la farmacología, los aminoácidos,
el fosfato por medio de transportador aquí en nombre, ¿no? Se llama NAP2A, lactato citrato, y pues también vamos a secretar por medio de un transporte activo secundario de manera antiporte. ¿Por qué? Porque si vemos en las demás, los entraban al mismo lado. Eso es importe. Pero aquí entra el sodio, pero sale, va por otro lado el hidrógeno, el hidrogenión, y este va a ser por medio del transportador NH3E antiporte. Y pues sí, grábenselo porque en varias ocasiones, especialmente con la regulación de ácido base, lo vamos a ver muy seguido. Y entonces podemos que aquí en lo que es la cara vasolateral, pues todos estos solutos que se reabsorbieron, pues se van a reabsorber de igual manera a la sangre, ¿va? Como vemos aquí en este espacio ya. Entonces, en pocas palabras, el inicial va pura reabsorción, ligeramente ayudados del sodio, ¿no? Que entra a favor del gradiente y se trae a todos los demás. Ahora lo que les comentaba del ácido base, ¿no? Es una parte vital que hace el riñón, como ya lo sabemos. Específicamente con el bicarbonato, tenemos que lo que es en el túbulo contenedor proximal se da el 80%, del 85 al 90% en el túbulo proximal y se va a dar por dos vías. Aquí intentando ser rápido explicándoles, pues como vamos a ver, está el bicarbonato, el cual, recordándonos pues con en el que vimos previamente, va el con transportador NH3 se va a unir este hidrogenión o formar el ácido CO3, que por medio de la anhidrasa carbónica nos lo va a convertir en agua y dióxido de carbono, los cuales se reabsorben a la célula. Nuevamente la anhidrasa carbónica, aquí lo ponemos más exacto, que aquí es la 2 dentro de la célula, los vuelve a separar en bicarbonato e hidrogenión, y de aquí cada uno se va por lugares diferentes. El hidrogenión se reabsorbe. Vemos aquí que está este transportador, el NBCE1, y el hidrogenión, de vuelta, ¿no? Otra vez por el transportador NH13. Por eso les comentaba que lo vamos a ver muy seguido, ¿no? Porque básicamente es como si un círculo de que entra y sale este hidrogenión. Entonces, pues el 70% va a estar dado por este transportador, pero también el 30% que no les comenté, que hay un transporte activo primario que directamente nos va a bombear hidrogeniones hacia el lumen. Entonces también tener en cuenta eso. Por eso les puse estas dos imágenes, que la de Constanzo no lo mencionaba, pero pues también esta otra sí menciona esta bomba de hidrogenio. Ahora otra parte importante va a ser la amoniogénesis, que esta se va a dar de que vamos a tener la glutamina, que por medio de la glutaminasa nos lo va a convertir en el glutamato y en este, en el glutamato. Entonces el glutamato, vamos con el camino del glutamato. ¿Qué pasa con el glutamato? La enzima alfa-cetoglutarato nos lo va a convertir a hidrogenión. El hidrogenión, como vimos en la diapositiva pasada, se va a reabsorber por medio del transportador NBC-E1. Ahora, por otro lado, vamos a tener este que el NH4, el amonio, va a estar en lo que es en equilibrio con con el amoníaco y el hidrogenión. Pero estos sí se van a poder, estos sí son liposolubles, el NH3, el amoníaco y el hidrogenión. Y otra vez, ¿por dónde se va a ir ese hidrogenión? Por la NH3 se va a salir. El NH3, el amoníaco sí es liposoluble y sí se puede secretar directamente. Y ya estando fuera, nuevamente los dos se vuelven a unir y el amonio resultante se puede excretar por la orina. Ahora, todo esto que les dije, básicamente, ¿cómo lo subimos? Si el 100% de la glucosa se absorbe,
100% los aminoácidos, del 85 al 90% del bicarbonato, mayor parte de los fosfatos, lactato y citrato, y sobre los sodio y el agua, pues el COSNASO nos da unas cifras del aproximadamente el 66 al 67%. Ahora sobre el túbulo contenedor final, básicamente la segunda parte del túbulo contenedor principal, pues nos va a absorber principalmente cloruro de sodio. ¿Por qué cloruro de sodio? Bueno, porque en el inicial se reabsorbió principalmente lo que era el bicarbonato. Entonces este se va a reabsorber por dos vías. Se va a reabsorber por dos vías, lo que es nuevamente el intercambiador NH3, que se fijan nada más, lo menciono y lo menciono. Entonces por este lado se va a reabsorber el sodio. Y pues vamos a tener también un intercambiador directo para que se reabsorba el cloro, que se va a llamar CFX o CFEX, ¿no? Que es donde se reabsorbe el cloro y se secreta formiato. También se puede reabsorber por una segunda vía, paracelular, que va a ser por la difusión pasiva de cloro. ¿Y por qué? Pues porque debido a que se reabsorbió mayormente el bicarbonato en el inicial, pues hay cantidad muy alta de cloro, entonces por puro gradiente se puede reabsorber. Entonces una vez que se reabsorbe este soluto negativo, pues el lumen se va volviendo positivo, lo cual también ayuda a que se arrastre el sodio, ¿no? El mecanismo similar a lo que va a pasar en el ACDL de cómo se reabsorbe el calcio y el magnesio. Entonces el resultado final, se reabsorbe el cloruro, una cantidad muy alta de cloruro de sodio. Ahora, algo muy importante que es, ahorita que lleguemos a ver lo que es el mecanismo de contracorriente, es eh, que la reabsorción es isosmótica en el túbulo contenedor principal. Y eso en pocas palabras que significa que se reabsorbe de igual cantidad sodio y agua, ¿no? De que básicamente la misma osmolaridad que entra al túbulo sale, que era aproximadamente 300 miliosmoles. Y pues nada más repitiendo que ya les dije, no reforzando. El principal catión que se va a resolver, sodio y aniones, que era bicarbonato al inicial y cloro en el final. Ahora, otro soluto importante que se reabsorbe va a ser el fosfato, que, o sí, va, como recordemos, la mayoría está en el hueso, pero pues también va a tener su función en las moléculas de alta energía, como eran el ATP, por ejemplo. Y pues en lo que era en el plasma va a estar principalmente unido a proteínas, pero también va a tener una parte que no está unida a nada y pues va a estar libre en el plasma, entonces se va a poder filtrar. Entonces, ¿qué va a pasar en el riñón? Pues la mayor parte se va a dar en el túbulo contenedor proximal y también en el recto proximal, o sea, un 85% contando ambos. Entonces, algo importante aquí comentar es que esta reabsorción va a ser similar a la glucosa en que es saturable. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque se menciona que cuando se llega a ese límite, no se sature. Y si llega a este límite, todo este fosfato que se excrete extra, toda esta fosfaturia, tiene su función fisiológica, que es como tampón urinario para los hidrogeniones. Ahora, otra parte importante es la regulación de la PTH en todo esto. ¿Cómo va a funcionar la PTH? Va a ser de que en caso de que se una a su receptor vasolateral, como se ve aquí, en la membrana vasolateral, pues recordando va a activar lo que se convierte a ATP acá, activando la fosfoquinasa alfa, y bueno, quiero soltar todo en que va a inhibir lo que era este intercambiador, el NAPI2A, inhibiendo así la reabsorción de fosfato. Ahora otra parte importante, la síntesis de la vitamina D. Nada más, bueno,
todo antes de llegar al riñón, ¿verdad? Pues tiene su ciclo, que comienza como lo que se conoce como vitamina D3, que es el colecalciferol, el cual es inactivo, este es el que se consume en la dieta. Este se va a transportar hacia el hígado, donde se va a convertir en el 25 hidroxicolicalciferol, el cual también todavía sigue siendo activo, pero es la forma circulante, ¿no? Ahora ve, entonces ya cuando llega a riñón, ahí qué va a pasar, qué es lo que nos interesa. Este se va a convertir a, al 1,25-OH2 colecalciferol, lo mejor conocido como calcitriol. ¿Por medio de quién? Hasta que se lo puse en rosa. La 1-alfa hidroxilasa. Esta ya es la forma activa, entonces cualquier esta falla en el riñón, pues vamos a tener estos problemas con la vitamina D. Y pues la forma activa, aquí como está en la esquemita, ¿va? Pues va a tener varias funciones, ¿no? Funciones en el hueso con la absorción de calcio, en el intestino, etcétera. Pero, por eso los puse en azul aquí. Lo más importante es promover la absorción de calcio desde el intestino delgado. Entonces, eso sobre lo del túbulo proximal, que resumiendo les va básicamente mucha reabsorción, esta función de activación de la vitamina D y pues su rol con este, con la gluconogénesis también. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento, que es enlace de L. Pues vamos a tener tres segmentos, el ascendente delgada y ascendente gruesa. En estas les voy a hablar poquito más, un poquito sobre estas dos, que pues después las puse juntas porque no, lo importante va a ser la ascendente delgada. Y de aquí, básicamente, con lo que quiero que se queden es con los conceptos. La descendente delgada es permeable al agua, solo por medio de las acoporinas 1. Y aquí algo, o sea, iba a ser permeable a solutos pequeños, ¿verdad? Pero de manera pasiva. Entonces, esto es importante porque ahorita que les mencioné el mecanismo de contracorriente, va a entrar en juego todo esto de qué importa pues que solo sea permeable a agua y no a solutos. Porque continuando, yendo inferiormente, luego subiendo, ahora sí, subiendo la ascendente, esta va a ser lo contrario. Esta va a ser permeable a los solutos, pero impermeable al agua. Entonces aquí el líquido se vuelve hiposmótico, ¿no? Tiene una baja concentración de solutos, a diferencia del ascendente que era una alta concentración de solutos. Entonces, ahora continuando con la rama ascendente gruesa, también conocida como el segmento diluyente. ¿Por qué segmento diluyente? Porque como vemos aquí en el transportador NKCC2, se va a dar una reabsorción muy importante de solutos. ¿Cómo se va? Entonces se van a reabsorber sodio, cloro y potasio. Pero chequemos el potasio, ¿va? El potasio, tanto el potasio como el cloro, después se van a reabsorber a la sangre por medio de canales, por difusión. Por difusión, este, por medio de canales. Pero veamos aquí que el sodio todavía se va a volver a secretar por medio de un canal que se llama ROMK. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿por qué? Bueno, esto va a ser importante para la reabsorción del calcio y magnesio, porque al reabsorberse este potasio, pues nos va a aumentar la positividad del lumen, porque él es positivo, y entonces un mecanismo que refieren como que los va a empujar, básicamente como toda esta carga positiva, los va a empujar para que por medio de vía paracelular se reabsorban el calcio y el magnesio. Y pues su función farmacológica, pues ya la sabemos de siempre, ¿no? Donde es el sitio de acción de los diuréticos de asa. El famoso furosemida, pero también otros como el bumetanida y el ácido atacrínico que actúan inhibiendo este transportador y generando una diuresis muy importante, una diuresis significativa. Y pues básicamente son las imágenes con tal vez con un poco más este detalle de los que en el Constanzo, que nos sirve pues para tener para fines de simplicidad. Pero vemos aquí pues como ya nos mencionan ya con nombres pues todos los canales, ¿no? El ROMK,
y todas las demás de cómo se reabsorbe el calcio por medio de la vía paracelular y, ajá, y así. Ahora bien, es hora de integrar todos estos mecanismos que les estuve hablando. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo vamos a integrar pues todo esto? Se va en este mecanismo que se llama mecanismo multiplicador por contracorriente. ¿Cuál va a ser la función de este? Crear un gradiente osmótico córtico capilar. ¿Va? Si queremos concentrar la orina, va a estar dividida en cuatro pasos. ¿Cuál va a ser el primer paso? Lo que se conoce como efecto único, que aquí el protagonista va a ser nuevamente el transportador NKCC2, donde pues va a resolver todos estos solutos hacia el intersticio, ¿va? Entonces tenemos, así no funciona, pero bueno, así un poco lo aprendí. Este primer paso, tenemos los solutos en el intersticio, que ya tenemos el primer ingrediente. Ahora el segundo ingrediente, si recuerdan, les dije que la rama este, descendente, delgada, eran impermeables, era permeable al agua por unas ecoporinas. Entonces, va a querer llegar a un equilibrio en esta osmolaridad. Entonces, el agua va a pasar, debido a que solo es permeable al agua, pues se va a dar esta por osmosis, de que va a pasar el agua del lumen hacia el intersticio. Y pues en la ascendente, como si son permeables al agua, este se va, como es un impermeable, pues se va diluyendo, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando aquí? Bueno, creo que aquí estas figuritas nos lo explican, ¿no? De que está la rama ascendente, pero vemos de que como solo es permeable a los solutos, vemos como aquí se diluye y el intersticio aumenta porque le llegaron los solutos que se reabsorbieron por el transportador NKCC2 y la descendente siendo impermeable al, siendo permeable al agua, pues el agua también se va al intersticio y pues se aumenta la concentración de los solutos. Entonces vemos cómo aquí va aumentando. En el primer paso vemos cómo ya nos aumentó las concentraciones de solutos en el intersticio y cómo nos está disminuyendo en la ascendente gruesa y delgada. En el paso 2, pues entonces llega, ¿no? Llega líquido nuevo, fresco, isosmótico con una concentración de 300 milismoles. Pues va a empujar básicamente lo que teníamos previamente, esto, pues se va, por decirlo de una manera, para abajo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque para el paso 3 vamos a repetir el paso uno, donde nuevamente se van a reabsorber solutos. Vimos que ahora de 300 ya pasó 350, se nos sigue aumentando esta concentración de solutos en el intersticio y pues también aquí como va aumentando la concentración de solutos porque es permeable al agua. Entonces, el paso 4 va a ser la repetición del paso 2, donde nuevamente llega el nuevo líquido y pues manda a todos los demás para abajo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De que como vemos, el resultado es que básicamente se va aumentando y vamos aumentando la osmolaridad del intersticio hasta llegando hasta lo que es en la médula, la papila, perdón, un resultado de 1200 miliosmoles. Y como recordamos también cuando mencionó el doctor, en, este, en seres vivos que tienen entre más larga esta nefrona, pueden concentrarlo aún más, teniendo algunas ratas de cierto, roedores de cierto mencionaba el Constanzo, pudiéndola concentrar hasta 3000 miliosmoles. Entonces, esto es ya simplemente resumiendo a todo esto que les comenté. Y que vemos cómo empieza todo de 300, pero se diluye porque es impermeable al agua, las sedentes gruesas, aumenta la concentración, llegan más solutos de 300, los empujan para abajo, se repite, volvemos
a diluir el ascendente gruesa, nos aumenta la concentración de solutos en el intersticio y así se repite, multiplicándose hasta que llega a esta concentración, ¿no? Por eso el nombre. Ahora, ya lo creamos, ¿no? Ya tenemos nuestro gradiente osmótico, todo bonito, pero queremos conservarlo porque si se da porque si se da un flujo muy rápido, básicamente, como el libro lo escribe, nos puede lavar todo todo este gradiente osmótico que tanto esfuerzo nos costó crear, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar este mecanismo de base recta? Bueno, la base recta, pues son vasos capilares que van a ir en forma de U a lo largo de de la CDL. Y aquí te van a tener dos características importantes, de que solo reciben alrededor del 5% del flujo sanguíneo renal y de que su flujo es muy lento. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, aquí las flechitas son bastante didácticas, de que vemos aquí, ¿no? A medida que va en el trayecto la base recta, entra soluto y sale agua, ¿no? Entonces, si entra soluto y sale agua, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos concentrando, ¿no? Entonces vemos aquí cómo se van concentrando, 300, 600, por aquí 900, y al final lo que es la curva nos llega a 1200. Y al momento que va a subir, que ya está concentrada, ¿qué va a pasar? Lo contrario, ¿no? Ahora los solutos van a salir al intersticio, se va a absorber agua. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Concentrándola. Digo, diluyéndola, perdón, diluyéndola. Entonces, ahora disminuye 900, 800, 600. Y el resultado es que cuando sale es ligeramente más concentrada que cuando entró, de 325 miliosmoles. Pero lo que nos importa de aquí es que se conservó este gradiente osmótico, ¿no? Y por último, lo que era el reciclaje de urea, que también nos iba a- que era importante para esto, de que el mecanismo multiplicador corriente lo creó, la base recta lo conservó. Ahora falta lo que es como el refuerzo, que es el reciclaje de la urea, que este va a ser más bien lo que es en los colectores corticales y medulares. Aquí, ¿cómo va a funcionar? Bueno, aquí el mecanismo es que lo que es aquí en estos túbulos va a haber una alta permeabilidad al agua, pero no a la urea. Porque se dice que ahora sí, cuando llega al conducto colector medular, la ADH, ahora sí, ya va a abrir los transportadores, específicamente cuáles, el UTA1, UTA3, el cual va a permitir que la urea se difunda al intersticio, básicamente ayudándonos a aumentar este gradiente de concentración y reforzando pues los efectos que estábamos creando, ¿no? Para que se pudiera concentrar aún más. Entonces, en general, la multiplicador lo crea, la base recta lo mantiene y el reciclaje de urea por medio de esto, pues refuerza todo esto para que sea aún más concentrada. Buenas noches, ¿sí me escucho? Sí. Sí, doc. Bueno, ahora continuamos. Gracias. Ahora continuamos con el túbulo contorneado distal. ¿Le das, por favor? Sí. El túbulo contorneado distal es otro segmento diluyente de la nefrona, porque al igual que la rama ascendente gruesa del asa de Henle, va a ser prácticamente impermeable al agua y a la urea. Aquí funciona un contransportador de sodio y cloro que va a ser sensible a las tiacidas, que genera un líquido tubular hipotónico. Además, en este segmento también ocurre el transporte de potasio, de magnesio y del calcio. El túbulo distal recibe al líquido que procede del asa de Henle y su porción inicial forma la mácula densa, que este es un grupo de células especializadas que forman parte del complejo yuxtaglomerular.
el cual va a regular la filtración glomerular, perdón, y el flujo sanguíneo de la misma nefrona. Y pues en términos de la reabsorción, va alrededor del 5% del sodio y el cloro filtrados se van a recuperar aquí, reforzando la idea de que en este segmento van a participar activamente en la dilución del líquido tubular. Para la reabsorción de sodio. En el túbulo distal y en los conductos colectores, la reabsorción de sodio ocurre principalmente por dos mecanismos. Permítame. Ay, perdón. Bueno, decía que ocurría por dos mecanismos. El primero va a ser mediante el cotransportador de sodio y cloro. Este permite la entrada conjunta de estos dos iones. Este es el sitio donde actúan los diuréticos tiacídicos, que son usados en el tratamiento para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. El segundo mecanismo va a ser a través de los canales de sodio epiteliales. Estos son conocidos como ENaC. Y en este caso, el sodio va a entrar de forma aislada, lo que va a crear un gradiente de voltaje porque no se intercambia ni se acompaña de otro ion. Y estos canales también se encuentran en los conductos colectores y aquí es donde actúa la amilorida, que es un diurético que ahorra potasio. Y pues en resumen, ambos mecanismos son fundamentales para la regulación fina del equilibrio del sodio y por lo tanto para la presión arterial. Para la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal se va a reabsorber principalmente a través de los canales TRPV5 que se van a encontrar en la membrana apical. Estos canales son estimulados por la hormona paratiroidea, la cual va a aumentar su probabilidad de apertura mediante la activación de la adenilciclasa y la fosfolipasa C, incrementando la fosforilación de este canal. Una vez dentro de la célula, el calcio se va a unir a una proteína que se llama calvindina, perdón. Y esto es muy importante porque el calcio en exceso es tóxico para la célula. Entonces la calvindina va a funcionar como un transportador que va a movilizar el calcio hacia la membrana vasolateral. Y pues finalmente el calcio va a atravesar la membrana vasolateral hacia el intersticio por medio de dos mecanismos, mediante el calcio ATPasa, que va a consumir energía, y mediante el intercambiador de sodio-calcio, que va a aprovechar el gradiente de sodio. Y pues estos en conjunto, este sistema va a asegurar una reabsorción fina y regulada del calcio, controlada principalmente por la acción de la PTH. ¿Le das a la de magnesio, por favor? Bueno, en este túbulo también se reabsorbe el magnesio. Entonces, la entrada va a ocurrir a través de los canales TRPM6, que van a estar en la membrana apical. A diferencia del calcio, el magnesio no va a necesitar una proteína transportadora dentro del citoplasma, como la calvindina. Pero hasta ahorita o hasta donde yo investigué, no se conoce todavía exactamente cuál es el mecanismo que permite la salida hacia el intersticio vasolateral. ¿Le das, por favor? La reabsorción de cloro va a ocurrir en dos etapas. En el túbulo distal temprano, el cloro se reabsorbe junto con el sodio mediante el cotransportador de sodio-cloro. En el túbulo distal tardío van a existir dos mecanismos. El más importante es el paracelular. Aquí el gradiente eléctrico generado por la reabsorción de sodio a través de los canales ENaC impulsa el movimiento del cloro hacia el lumen, que es electronegativo, hacia el espacio vasolateral, que es más electropositivo. El segundo mecanismo es el transcelular, perdón, que ocurre en menor medida. En este caso, el cloro entra por un canal apical y sale por un intercambiador cloro-bicarbonato en la membrana vasolateral.
Este transporte se da sobre todo en las células intercaladas, que son más abundantes en los conductos colectores que en el túbulo distal. Y pues en conjunto estos dos mecanismos van a asegurar la reabsorción del cloro junto con el sodio. ¿Le das? Bueno, en el túbulo contorneado distal temprano no se reabsorbe potasio, pero en el segmento tardío y en el túbulo colector sí ocurre su secreción. Este proceso se lleva a cabo a través de los canales ROMK o ROMK, que se encuentran en las células principales. La fuerza que impulsa la salida del potasio hacia la luz tubular es el gradiente eléctrico. El lumen, como dije ahorita, es electronegativo debido a la entrada del sodio por los canales de NAC, lo que va a facilitar la secreción del potasio, un mecanismo similar al que favorece la reabsorción del cloro. Entonces, los canales ROMK están regulados por la hormona aldosterona, de manera que si aumenta la actividad de los ENaC, también va a aumentar la secreción de potasio. Y pues este sistema es esencial para mantener el equilibrio del potasio plasmático y en consecuencia de ello la función neuromuscular y la cardíaca. Bueno, la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical. En la segunda mitad del túbulo distal y el túbulo colector cortical van a compartir funciones muy parecidas. En estos segmentos existen dos principales células. Por un lado están las células principales, que se van a encargar de reabsorber sodio y agua desde la luz tubular y al mismo tiempo van a secretar potasio hacia la orina. Y por otro lado, las células intercaladas tienen funciones complementarias, donde reabsorben potasio y secretan hidrógeno. Con esto van a participar directamente en el equilibrio del ácido base del organismo. Y pues estos mecanismos permiten un ajuste del balance del agua, sodio, potasio y del pH, para lo cual va a ser clave para la homeostasis renal. ¿Le das? Luego tenemos las células principales. En la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector, las células principales tienen un papel fundamental en la reabsorción de sodio y la secreción del potasio. Este proceso va a depender de la bomba sodio-potasio, ATPasa, que se encuentra en la membrana vasolateral. Esta bomba mantiene una baja concentración de sodio dentro de la célula, lo que va a favorecer su entrada desde la luz tubular a través de los canales específicos y al mismo tiempo genera una alta concentración intracelular de potasio, que se secreta al lumen siguiendo su gradiente de concentración a través de los canales como los ROMK. Y además estas células son el principal blanco de los diuréticos ahorradores de potasio. Van a existir dos mecanismos, los antagonistas de la aldosterona, que viene siendo como la espironolactona, que bloquean los receptores de esta hormona y van a reducir sus efectos estimuladores sobre la reabsorción del sodio y la secreción de potasio. También están los bloqueadores de los canales de sodio, que es como la amilorida, que estos impiden la entrada de sodio por los canales luminales y reducen así el gradiente necesario para la secreción de potasio. Luego, las células intercaladas van a cumplir un papel para la regulación ácido-base en el organismo. Estas van a secretar los iones hidrógeno hacia la luz tubular y este es un proceso que se lleva a cabo mediante la bomba hidrógeno ATPasa, que va a estar en la membrana apical. El hidrógeno que se secreta se genera dentro de la célula por la acción de la enzima anhidrasa carbónica, que combina agua y dióxido de carbono para poder formar el ácido carbónico. Y este se disocia en hidrógeno y en bicarbonato. Por cada ion de hidrógeno secretado hacia la orina, va a quedar disponible un ion de bicarbonato, que se reabsorbe hacia el intersticio a través de la membrana vasolateral y así contribuye a la neutralización de ácidos en la sangre. Además, en estas células también son capaces de reabsorber el potasio, lo que les da un papel para el equilibrio electrolítico. Y pues en conjunto van a participar para la excreción de ácido, la recuperación de bicarbonato
y pues el manejo del potasio. Y pues algunas características funcionales de estos túbulos, pues es la impermeabilidad a la urea, que pues en la porción final del túbulo distal y en el colector cortical, las membranas son prácticamente impermeables a la urea. Entonces, esto significa que la mayor parte de la urea que va a llegar a este punto no se reabsorbe, sino que pasa directamente hacia los conductos colectores para su excreción en la orina. Y solo en los colectores medulares existe una reabsorción significativa de la urea. También está la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Y pues en este segmento se va a reabsorber el sodio al mismo tiempo, se secreta el potasio hacia la luz tubular. Ambos procesos son regulados por la aldosterona, que pues esta hormona va a aumentar la expresión de los canales de sodio, los ENaC, y de las bombas sodio-potasio ATPasa. Además, la secreción de potasio también se ajusta según la concentración plasmática de potasio. Si está elevada, se va a secretar más. También está la función de las células intercaladas, que tienen un papel en la regulación del equilibrio ácido-base, porque van a secretar protones mediante la bomba hidrógeno ATPasa, que pues esta va a poder expulsar los iones de hidrógeno, perdón, de hidrógeno, em, incluso contra gradiente de concentración muy altos. Cada protón secretado va a permitir que un ion bicarbonato sea reabsorbido hacia el intersticio, ayudando a mantener el pH sanguíneo. Y además estas células pueden favorecer la reabsorción de potasio. También está la regulación por la ADH, que por la permeabilidad del agua en este segmento va a depender de la antidiurética. Cuando esta está elevada, se van a insertar acuaporinas en la membrana luminal y esto va a permitir la reabsorción de agua y la concentración de la orina. Cuando no tenemos esta hormona, las membranas son prácticamente impermeables al agua, por lo que la orina se va a mantener diluida. Y este mecanismo es clave para ajustar el balance hídrico y la osmolaridad corporal. Doc, si quieres, Bien. ahí le cortamos. Este, ya nada, se quedarían, creo que 10 diapositivas, ¿no? Más o menos. Ujú. Muy bien, perfecto. El equipo que sigue son los Guardianes de la Orina, ¿verdad? Con historia clínica y exploración física. Me parece que, me parece que sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si quieren, ya también tengan lista su exposición para mañana terminar la fisiología y nos vamos derecho a la de la historia clínica y la exploración física. Mañana tienen clases, qué horario tienen, más o menos disponible, chicos. En la tarde, tendrán un chancecillo en la tarde, Ay, pues es que creo que yo igual en la noche, Doc. en la noche, se les facilita más. ¿Ok? ¿Les parece a las 9 igual? Pues no sé qué piensan mis compañeros, si a las 8 o 9. Bueno, si quieren nos acabamos de poner de acuerdo entonces en el chat. Y Ujú. y el sábado yo creo que ahora sí ya lo hacemos otra vez en físico. Ya yo les aviso. Entendido, Doc. Pero Sale, pues. Muchachos, pues ahí estamos en contacto, ¿eh? Hasta ahorita va muy bien la clase. ¿Tienen dudas o algo? Pues no duden en mañana que terminen sus compañeros el tema, pues cualquier duda que haya surgido, ahí nos la hacen saber. ok, Entendido, Doc. Doc. Vale, doc. Sale, Sale, muchachos, que buenas descansen, nos noches. vemos. Realmente, hasta luego. Hasta luego. Igualmente, gracias.